Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera saber si me escuchan bien. Pues bienvenidos, bienvenidos a un, un encuentro más del grupo RIMAT. Esta vez nos acompaña Carlos. Carlos Galeano es estudiante de la Universidad Nacional. Ya está terminando sus estudios de pregrado y se encuentra en estos momentos realizando su investigación en ecuaciones integrales. Es el tema que nos viene a presentar el día de hoy. Pues démosle la bienvenida. Pues Carlos, esto es tu espacio. Carlos. Que no me he presentado todavía, ya voy. Dale. Pero sí, como les comentó Joan, este es el trabajo que he estado haciendo, que he venido trabajando pues como mi orientador desde enero de este año. Todavía no hemos podido terminar, por decirlo así, por problemas ya de, de la universidad y eso, pero estamos todavía en en el proyecto, pues. Listo, entonces este trabajo que hemos hecho, que hemos estado trabajando, se llama teoría de Fredholm, es en pocas palabras, ciertas formas de resolver las ecuaciones integrales que hay. Hay dos tipos, ya las vamos a ver en su momento, ¿cierto? Listo, yo soy Carlos Galeano, esta es la charla que les voy a presentar el día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción y es como las definiciones principales de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y es que, ¿qué es una ecuación integral? Una ecuación integral no es más que una ecuación que cumple con esta forma que está aquí, ¿cierto? Donde K y F y G pues son funciones y donde F es la función incógnita que es lo que queremos encontrar, ¿cierto? Esta K, esta G pues pueden pertenecer a ciertos espacios, ya pueden ser espacios de Hilbert, espacios de Banach o otros espacios más comunes, quizás como las funciones continuas. Entonces, las ecuaciones integrales no son más que ecuaciones que sean de esta forma, ¿cierto? Esta ecuación se le llama ecuación integral o integral de Fredholm de segunda especie, mientras que la ecuación que está en la parte de abajo se le llama ecuación de primera especie. Si se dan cuenta, la diferencia de la primera ecuación con la segunda ecuación es que en pocas palabras, la función incógnita, que es la que nosotros queremos hallar, que es esta f que está aquí, ¿cierto? Esta incógnita solo está dentro del signo de la integral. En la primera ya está por dentro y también por fuera. Este sería el pequeño cambio que hay. Entonces, lo que trataremos de hacer será resolver esta ecuación que está aquí. Vamos a ver cómo la resolvemos. Vamos a comenzar de los métodos quizás más simples o más conveniente que se nos venga. Vamos a comenzar por algo más sencillo, en espacios un poco más comunes, y ya luego vamos a ir restringiendo menos lo que se nos pide para poder hallar más soluciones en más espacios, quizás un poquito más generales, ¿cierto? Entonces, el primer método que vamos a tratar va a ser el método de aproximaciones sucesivas. ¿Este método en qué se basa? El método se basa, en pocas palabras, en crear una sucesión, ¿cierto? En este caso de funciones, en una sucesión de funciones tal que la sucesión me converja a la solución. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿cierto? Entonces, para este primer método, vamos a considerar de que nuestras funciones, las funciones dadas que hablamos antes, ¿cierto? Van a estar en ciertos espacios. Primero vamos a suponer que nuestra función K, que es esta que está aquí, que se le llama kernel o núcleo, vamos a suponer que está en el espacio de las funciones continuas, ¿cierto? Y además vamos a suponer que nuestra función G está en L1. ¿Cuál es el espacio L1? Recordemos que el espacio L1 es el espacio de las funciones
integrables. Y vamos a suponer además pues que nuestras variables x y y están en cierto espacio, en cierto intervalo acotado a, b, ¿cierto? Además, por simplicidad, por decirlo así, vamos a reescribir nuestra ecuación de otra forma. Para eso vamos a denotar la integral que está aquí, lo vamos a denotar de esta forma, que es como AF. Solo por simplicidad. Por ahora no nos incumbe más nada de ahí, no podemos decir más nada sobre eso. Entonces, si te dan cuenta, nuestra primera ecuación, que era de esta forma, que está aquí, que era f de x es igual a la integral de k por f de y más g, ahora lo vamos a escribir de una forma más simple, solo así, ¿cierto? Esta AF lo que me quiere decir es esta integral que está aquí. Entonces vamos a ir creando nuestra sucesión. Vamos a resolverlo por el método de aproximaciones sucesivas. Vamos a tomar una primera aproximación como f sub 0 igual 0, ¿cierto? Y así vamos a ir obteniendo poco a poco nuevas aproximaciones. Estas aproximaciones van a ser estas que están aquí. F1 va a ser igual a G, F sub 2 va a ser igual a G más A de F1, que si reemplazamos el F1 que ya teníamos de antes, miren que pues acá nos va a quedar ese G más AG. Entonces, si seguimos así, para algún N vamos a obtener esta fórmula que está aquí, ¿cierto? Es decir, ¿cómo estamos creando esta sucesión que está acá? Esta sucesión la estamos creando, nuestro nuevo elemento lo estamos creando gracias al elemento anterior, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es cuando tengamos un elemento nuevo, por ejemplo, el f sub 0, lo estamos metiendo en nuestra ecuación original, que era g más af. Cuando acá vale 0, pues esto me vale 0, y así es que sale la f sub 1, que es igual a g. Y ya la f sub 2, la f sub 3, y para algún n en general vamos a tener esto que está aquí, ¿cierto? Así podemos podemos llegar a una cierta serie de funciones bastante conocidas que se llama serie de Neumann, que está dada por esta forma que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, ya creamos cuál era nuestra sucesión. Ya tenemos quiénes son sus elementos. Son los f sub 1, los f sub 2, los f sub 3, los f sub 4, los f sub n, ¿cierto? Ahora vamos a obtener una serie y queremos saber cuándo esta serie, o sea, cuándo su suma me converge a la solución de la ecuación que tenemos. Entonces, si nosotros estudiamos la convergencia de esta serie de Neumann que está acá, podemos enunciar un primer resultado. ¿Cuál es este primer resultado? Si suponemos que nuestra K está en las funciones continuas, como ya lo dijimos al principio, ¿cierto? Y además suponemos que nuestra G está en L1, que es el espacio de las funciones integrables. Si nosotros ponemos cierta condición respecto al kernel, ¿cierto? Que se multiplique por la diferencia entre el intervalo del B menos A, ¿cierto? Si nosotros ponemos esta condición que está aquí, que esto sea estrictamente menor que 1, entonces nosotros vamos a tener que esta serie 3, la serie de Neumann, converge uniformemente. Y además su suma es solución de la ecuación 1, es decir, de la ecuación de Fredholm de segundo tipo, que era lo que queríamos saber. Entonces, si se dan cuenta, ya hallamos un primer resultado. Es bastante interesante, ¿cierto? Consideramos pues que la K esté en las continuas, que la G en L1, si ponemos cierta condición, es una condición bastante restrictiva, podemos decir, ¿cierto? Porque me está diciendo que la norma del supremo de esta función K por B menos A sea menor que 1. Esto es un poco restrictivo porque si se dan cuenta, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué pasaría si este intervalo que nosotros estamos considerando, ¿cierto? ¿Qué pasa si el intervalo es infinito? Ahí ya no podemos hacer esa resta que está allí y poner la misma condición. Entonces, es una condición que nos restringe mucho a la hora de poder encontrar una solución. Pero listo, es una solución, está bien. Además, si se dan cuenta, la solución no necesariamente es única. Quizás podamos encontrar más. Lo que me da esto es solamente una solución. Listo, así vamos a pasar a otro método para solucionar. Ahora nos vamos a pasar al espacio L2, que son las funciones cuadrado integrables.
Entonces, este es como un subtema de las transformaciones lineales en L2. Esta condición que teníamos antes para la convergencia uniforme puede ser reemplazada por una condición menos restrictiva, como ya les había comentado. Ahora vamos a poner de que nuestra condición sea simplemente esta. Es decir, que la norma en L2 de nuestro kernel sea menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, pues si vamos a considerar nuestra K, nuestro kernel, en L2, porque pues estamos tomando su norma ahí, eso también lo tenemos que hacer con la función G. Entonces la función G también la vamos a considerar en L2. Entonces nosotros podemos llegar a un resultado pequeño. Por el teorema de Cauchy-Schwarz y de Fubini, si hacemos ciertas cuentas, ciertas cositas, nosotros podemos llegar a que, si recordamos esta integral A, que era lo que nosotros habíamos denotado, esta partecita que está aquí, ¿cierto? Que esto era nuestra AF. Nosotros podemos llegar de que esta A la podemos acotar por medio de este kernel, ¿cierto? De la norma del kernel. Entonces, si se dan cuenta, al final lo que estamos haciendo es que nuestra A esté acotada por 1, ¿cierto? O sea que la norma de A es menor que 1. Entonces, vamos a otra vez a resolver el mismo problema por aproximaciones sucesivas. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita, dada cualquier función g, ahora vamos a considerarlas en L2, vamos a obtener la siguiente serie de Neumann. Así vamos a obtener un segundo resultado que se establece de esta manera. Vamos a considerar ahora la K en L2 y la G también en L2. Si yo tengo de que la norma en L2 de A es menor que 1, entonces la ecuación integral que viene dada de esta forma, que es la que teníamos antes, lo que hicimos fue como enviar el más AF que estaba aquí para el otro lado, pero da lo mismo. Si nosotros tenemos de que la norma de esta integral que está aquí es menor que 1, entonces vamos a tener de que esta ecuación tiene solución única. Esta solución va a pertenecer a L2 y es obtenida como la suma de la convergencia fuerte de esta serie de Neumann. Además, también tenemos de que, bueno, converge en el sentido fuerte. ¿Qué pasa si queremos mirar qué sucede en el sentido ordinario? Nosotros vamos a tener de que cuando converge en el sentido ordinario, que ya puntualmente, ¿cierto? Vamos a tener de que eso también es solución. Entonces vamos a poder encontrar solución por dos formas distintas, por la convergencia fuerte y también por la convergencia ordinaria. Además me está diciendo de que esta solución es única. Si se dan cuenta, este teorema es más poderoso, bueno, es más interesante que el otro porque ya me está dando más cosas. Ya no es solamente no, te damos una solución y una convergencia uniforme que en cierto sentido es bastante buena, pero igualmente nos está dando una solución única. Entonces, este sería nuestro segundo resultado, ¿cierto? Listo. Ya teniendo esto, ya nos preguntamos como, bueno, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir solucionando esta ecuación que está aquí? Para esto ya tenemos que adentrarnos un poquito más en teoría quizás más pesada, en teoría más pesada del análisis funcional para ya poder solucionar estas cositas, ¿cierto? Entonces vamos a definir ahora sí formalmente lo que es el operador integral de Fredholm, que si se dan cuenta era con lo que veníamos trabajando desde antes, que era esta A que está aquí, ¿cierto? No lo habíamos denotado, pero ahora sí ya lo vamos a definir formalmente qué es. Vamos a suponer que nuestra, que nuestro kernel va a estar en L2, que va a estar los complejos y es medible. Vamos a definir el operador de Fredholm en L2, lo vamos a llamar como A, como esta forma. Este operador, pues me cumple que es un operador lineal, que está acotado por lo que ya vimos antes, por esta partecita que está acá, que está acotado por su kernel. Y además, en todo este trabajo vamos a seguir considerando de que el operador sigue acotado por 1. Entonces, además, pues donde la F también pertenece a L2, ¿cierto? Nosotros podemos demostrar de que este operador integral de Fredholm es compacto. Entonces, como este operador integral de Fredholm es compacto, luego vamos a poder utilizar un teorema muy interesante para poder hallar también una solución. Entonces, acá tenemos
un pequeño teorema que si tenemos el operador de Fredholm, entonces vamos a tener un operador autoadjunto. Un operador adjunto, perdón, que es este A estrella que está aquí. Y está dado por el adjunto del núcleo. Es decir, el adjunto va a ser de esta forma. Y dirán como, bueno, pero es que esto se parece mucho al operador que ya teníamos antes, que era el integral, ¿cierto? Si se dan cuenta es casi igual. Lo único que cambia es el kernel, que ahora va a ser este K estrella que está aquí, ¿cierto? Donde pues este K estrella va a ser igual a esto que está aquí, ¿cierto? Entonces, en efecto, vamos a demostrar esto que tenemos acá. Es una demostración bastante corta. Entonces, para demostrar su adjunto, para ver quién es, vamos a tener de que por el teorema de Fubini, nosotros podemos hallar el producto punto en L2 de AF con G, ¿cierto? Si hallamos este producto punto, pues vamos a tener de que va a ser este AF, ya sabemos quién es, que es esta integral que está acá, y esta G, que como estamos en los complejos, recordemos de que tiene que salir su conjugado. Entonces acá, luego de hacer unos pequeños pasos por Fubini, pues podemos meter esta G para acá adentro, para la integral, podemos cambiar el orden de integración, podemos rotarlo a nuestra conveniencia, por decirlo así. No hay ningún problema. Y aquí tenemos que hacer cierto cambio. Aquí se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nosotros teníamos antes de que nuestro kernel era K de XY y ahora vamos a tener un K de YX, que además está con este símbolo acá, que es lo que nos denota como la conjugada, ¿cierto? Porque estamos denotándolo como la conjugada si esto no es un producto punto, esto es una función de dos variables. Entonces esto lo podemos hacer simplemente por notación, para poder hacer de que esto que está aquí nos cuadre nuevamente como un operador. Porque si se dan cuenta, cuando nosotros definimos nuestro operador de Fredholm, nosotros teníamos de que la segunda componente era la que se integraba, ¿cierto? Y la que estaba junto con la función que teníamos acá. En este caso, si se dan cuenta, cuando hacemos los cálculos, nos sale de que ya esto no cuadra, ¿cierto? Ya esto no es lo mismo. Entonces, para que eso cuadre, de cierta forma, vamos a tener que cambiarlo. Para que ahora sí se dan cuenta, me queda acá la X. La X igual es cuestión de notación, realmente no implica mucho. Entonces, al final, ¿quién va a ser este operador adjunto? Va a ser este que está aquí adentro, que es lo que denotamos con el A estrella, ¿cierto? De G en este caso. Listo. En particular, nosotros, ¿qué recordamos de álgebra lineal básica? Nosotros, ¿qué recordamos? ¿Qué es lo que pasaba cuando queríamos ver de que si una matriz era autoadjunta? O ya en transformaciones lineales también. Si queremos ver pues que una transformación o una matriz era autoadjunta, es que pues su adjunta fuese igual a la matriz, ¿cierto? O que el operador fuese igual a su adjunto. Entonces, vamos a tener esta pequeña observación y es que en particular un operador es autoadjunto en el 2, es decir, pues vamos a tener este sí, solo sí. Va a ser autoadjunto sí, solo sí se cumple con esta condición que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, si nosotros cambiamos en este operador adjunto de acá, esta K estrella, esta K asterisco, por la K que ya teníamos antes de nuestro operador, ¿cierto? Nosotros pues vamos a tener de que los dos operadores van a ser lo mismo, es decir, que su adjunto va a ser igual con el operador normal. Entonces esta es la condición realmente suficiente y necesaria para que el operador sea autoadjunto. Entonces ya con esto, ya habiendo estudiado un poco más a fondo el operador en sí, si se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que nos define muchas veces la solución de la ecuación es como su kernel. Si se han dado cuenta, la condición principal siempre la ponemos sobre el kernel. En el primer teorema era que no, que el máximo del kernel multiplicándose por la diferencia de los extremos del intervalo fuese menor que 1. En el siguiente teorema lo que hicimos fue poner otra restricción, otra condición menos restrictiva, y era de que
la norma de esa función L2 fuese menor que 1. Entonces, si se dan cuenta, siempre hemos venido como poniéndole condiciones y restricciones a el kernel para poder obtener una solución sobre esta función. Entonces, eso es lo que se hará casi siempre. Siempre habrá que estudiar más a fondo el kernel como para obtener una solución ya del operador en general, ¿cierto? De esta ecuación que ya veníamos solucionando. Entonces, listo. Ya que estudiamos más a fondo el operador, podemos ver de que es un operador que es compacto y que si ponemos cierta condición, pues es autoadjunto. Entonces también tenemos de que podemos saber quién es su autoadjunto. Entonces, listo, podemos utilizar un teorema bastante importante en análisis funcional que ya va un poquito más relacionada con teoría espectral. Y es que podemos utilizar este teorema de Hilbert-Schmidt. Este teorema lo que me dice es que si yo tengo un operador lineal A, autoadjunto y compacto, miren que acá no es necesario ni siquiera que el operador sea este operador integral que nosotros lo hemos llamado. Ya este teorema va un poquito más allá. Entonces, para cualquier operador lineal autoadjunto y compacto en un espacio de Hilbert, recordemos que L2 es un espacio de Hilbert, entonces existe un conjunto ortonormal phi sub n de vectores propios correspondientes a ciertos valores propios, ¿cierto? Que son estos lambda n. Tal que si yo considero un elemento, supongamos considero un elemento z en L2, se puede escribir de manera única, de esta forma que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, por cada elemento que yo voy a considerar, voy a tener, por decirlo así, una serie, que es la que me define el elemento, y un pequeño error, que es el que me sale aquí, ¿cierto? Una pequeña partecita que me está sobrando. Entonces, por cada z, yo voy a tener un z'. Eso significa de que si ya nos vamos a nuestra ecuación con la notación, si yo considero una f, una función f, yo voy a tener una f'. Y también si yo considero una g, voy a tener una g' también, ¿cierto? Entonces, además, donde este vector z verifica esta condición que está aquí. Es decir, de que si yo le aplico el operador a z, al z, perdón, como el operador es lineal, entonces yo voy a tener de que se separa para esta parte y para esta parte. Esta partecita, como estos son vectores propios, cuando yo le aplico el operador, me van a salir sus respectivos valores propios, ¿cierto? Que es la partecita que me queda acá. Pero esta partecita, ese pequeño error que está allí, que me sale cuando yo le aplico el operador, me da 0. También voy a tener de que cuando yo le aplico el límite a los valores propios, cuando n tiende para infinito, eso me va a dar 0. Es decir, esa sucesión, si la quiero considerar de esa forma, va a tender para 0. Entonces, listo. Gracias a este teorema, yo puedo obtener yo sé cómo se ven mis elementos, ¿cierto? Es decir, si cumplen con las condiciones de que el operador es compacto y autoadjunto, yo voy a tener que los elementos de mi espacio van a tener cierta representación, siempre van a ser solamente de esa forma, porque es única. Entonces, así, vamos a considerar ahora la ecuación integral que ya teníamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a considerarla con un pequeño peso, con un pequeño parámetro que está aquí, que es a lo que se le llaman los valores propios. Entonces, como ya yo sé cómo son mis elementos, yo voy a poder reemplazarlo, ¿cierto? Es decir, yo ya sé quién es mi f, entonces reemplazo su serie, reemplazo quién es el AF, reemplazo quién es el G. Y cuando se desarrolla todo ese procedimiento, es que voy a tener otro nuevo teorema. Voy a tener un tercer resultado, que es una solución también para este problema. Es decir, si consideramos esta ecuación, primero, si uno no es valor propio del operador A, entonces esta ecuación tiene solución única para cualquier valor G. Es decir, si este lambda no es igual a 1, entonces yo voy a tener que esta ecuación tiene solución única, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede si yo tengo de que pues el lambda vale 1? Entonces, si el lambda vale 1, esta ecuación tiene solución si solo si G menos G' es ortogonal a todas las funciones propias del operador A, correspondientes pues con su valor propio 1, ¿cierto? Recordemos quién es esta G menos la G'. Recordemos que si yo tengo un elemento, pues yo voy a tener su respectivo primo, ¿cierto? Si yo considero aquí mi G,
voy a tener una G'. Entonces, esa diferencia tiene que ser ortogonal a todos estos vectores propios que están aquí, que son los phi sub n. Si eso se cumple, entonces yo voy a tener de que esta ecuación tiene solución. Esta solución pues ya no es única como en el primer caso, ¿cierto? Ya esta solución pues ya se dice que son soluciones infinitas. No voy a tener ya solamente uno. Entonces, este sería un tercer teorema, un tercer resultado que vamos a obtener de esto, ¿cierto? Todo esto, pues, estudiando más a fondo quién es nuestro operador. Listo. Entonces, bueno, ya hemos venido como trabajando desde cierta teoría menos pesada, desde espacio, desde las continuas, desde L1, que son las integrables. Ya estuvimos en L2, pasando por allí. Ahora vamos a quedarnos en L2, ¿cierto? Se preguntarán como por qué nos quedamos en L2. Y es porque L2 tiene unas propiedades muy interesantes, y es de que L2 es Hilbert. Si el espacio es Hilbert, yo voy a tener muchísimas cosas que se comportan muy bien. Entonces, por eso es que nos quedamos allí. Entonces, un tipo particular, vamos a considerar ahora un tipo particular de ecuaciones lineales en L2, y son aquellas las que se llaman de rango finito. Estas son las transformaciones que son de esta forma que está aquí, ¿cierto? Se les dice de rango finito porque, si se dan cuenta, lo que está aquí es una suma finita, ¿cierto? Ya no es una serie o algo por el estilo, sino que es una suma finita. Por eso es lo que se le llaman como rango finito. Donde pues esto phi sub 1 hasta phi sub n, como ese conjunto que está allí, y de la psi, son elementos de L2. Yo puedo decir de que estos elementos que están aquí son base de L2. Ellos dos me forman una base de L2. Entonces yo puedo decir una base, si ya tenemos que hablar en L2, pues ya no es una base en el sentido normal, en el sentido finito, como hablábamos en la álgebra lineal, sino que ya tenemos que hablar, es mejor como una base en el sentido infinito, que es la que se le llaman bases ortonormales totales, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener de que toda transformación de rango finito, que son las que se pueden representar de esta forma, estas transformaciones que están aquí son de tipo integral. Es decir, las que hemos venido estudiando a lo largo de esta presentación. Son de tipo integral y además tienen este núcleo que está aquí. En efecto, vamos a ver esa pequeña proposición que está allí. En efecto, si yo considero mi transformación, ¿cierto? Mi transformación de rango finito, que es esta que estamos estudiando. Si yo pues me pongo como a solucionar esas cositas, a repartir esta, por ejemplo, este producto punto, pues es esta integral que está aquí. Recordemos que como estamos en el caso complejo, pues esta sí me tiene que salir con su conjugado. Esta bar phi, pues como no me depende de y, pues entonces yo puedo meterla sin ningún problema. Entonces puedo meter también esta suma, no hay ningún problema. Entonces yo voy a tener de que, si se dan cuenta, ya esto cumple como con la forma que nosotros teníamos de lo que era nuestro operador integral, ¿cierto? Es decir, ya tengo la integral, tengo aquí la función incógnita, por decirlo así, la función f, que me depende de y por el de y, ¿cierto? Por su diferencial. Y además me está quedando un pedacito aquí, un pequeño producto. ¿Quién es este producto? Este producto es el que llamamos su kernel. Entonces ya aquí nos podemos dar cuenta de que realmente esto corresponde con una transformación, con un operador integral, ¿cierto? En este caso, también se dice que el kernel es de rango finito. Se llama también de rango finito, pues porque podemos representarlo como una suma finita, que es de este caso, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya vamos a presentar otro resultado, ¿cierto? Ya esta sería la alternativa de Fredholm. En este caso, esta alternativa de Fredholm se parte en dos. Si se dan cuenta, nosotros trabajamos ahora con un caso particular, ¿cierto? ¿Cuál es este caso particular? Pues son las transformaciones de rango finito, son las que son de esta forma.
Entonces, las que son de esta forma, pues cumplen con que son integrales, entonces podemos mirar allí qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, donde el kernel es de rango finito, el estudio de la ecuación integral de segunda especie, que es la que venimos estudiando, se reduce a estudiar un sistema de ecuaciones algebraicas. Si se dan cuenta, ya estamos pasando no, estamos trabajando en L2 con análisis funcional, y miren que cuando el kernel es de rango finito, esto se reduce simplemente a estudiar un sistema de ecuaciones algebraicas, es decir, nos vamos para álgebra lineal. Entonces, la ecuación integral de segunda especie ahora va a tener esta forma que está aquí, ¿cierto? Recordemos pues que nuestra AF es esto que está acá. Y toda solución F, es decir, toda F va a tener que ser de esta forma que está aquí. ¿Por qué? Esto va a tener que ser de esta forma porque yo tengo de que estas bar phi son base. Entonces, como son base, yo voy a poder representar todo elemento de esa forma. Entonces, si reemplazamos 7 y 6, 7 en 6, perdón, es decir, esta ecuación que está acá, que estamos buscando, lo que haremos será buscar soluciones que sean de esta forma. Es decir, queremos saber quiénes son estos B sub J, que son los que me definen cómo es la solución, ¿cierto? Entonces, reemplazamos esta ecuación que está aquí, acá, entonces reemplazamos la F por esta parte que está acá, por esta que está acá. Si hacemos los cálculos, es un procedimiento, si simplificamos, al final lo que nos queda es esto que está aquí. Nos va a quedar una igualdad entre dos cosas, ¿cierto? Donde pues estos A y J van a ser pues el producto punto entre los bar phi y los psi, y los eta J pues van a ser los G con los psi, ¿cierto? Que son estos que me aparecen acá, los eta y los A, ¿cierto? Ya eso es más por notación, como para simplificar un poco. Entonces, como estas funciones bar phi, ¿cierto? Estas phi que están acá, son base, ya les había comentado desde el principio, como son bases, entonces yo tengo que si son bases, pues son linealmente independientes. Entonces, esta igualdad que está aquí me implica la igualdad de los coeficientes que están acá, ¿cierto? De esto que está aquí adentro, que es esto que está aquí, ¿cierto? Acá lo que hicimos pues fue enviar esta suma que estaba acá para el otro lado y nos queda de esta forma, ¿cierto? Ya esto para J desde 1 hasta N. Entonces se dan cuenta, esto ya es el sistema de ecuaciones que nosotros queremos resolver, donde nuestras incógnitas son estos B que están acá. Estos B son los que me definen quién es la solución. Entonces así, ya pues, uno cómo obtiene una solución en álgebra lineal, una solución para un sistema, pues uno considera su matriz ampliada, ¿cierto? Y tenemos que estudiar ya su matriz ampliada, ¿no? Que si su determinante, si es igual a 0, entonces cumple con cierto teorema, entonces si es distinto de 0, vamos a tener solución, no sé qué, ¿cierto? Ya eso es más de álgebra lineal. Entonces, teorema. Las ecuaciones integrales que están aquí, vamos a considerar la ecuación integral de segunda especie, como lo habíamos hecho desde el principio, ¿cierto? Y vamos a considerar también su adjunta, que es esta que está acá. Con kernels K de XY y con el kernel normal que tenemos en la adjunta, ya en este caso no vamos a pedir de que sea autoadjunto, ya es con el kernel normal que tiene. Entonces, si nosotros consideramos estas ecuaciones que están aquí, como nos dimos cuenta, el problema se reduce a estudiar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, cuando el determinante de esta matriz que me sale aquí, de esta matriz ampliada, esto ya pues por medio de la demostración, ¿cierto? Cuando es distinto de 0, entonces nosotros vamos a tener soluciones únicas. Vamos a tener soluciones únicas. F, que es de segundo tipo que queríamos encontrar desde el principio. Vamos a tener soluciones únicas F para esta que está aquí y F', pues para su adjunta, no hay ningún problema. Vamos a tener soluciones únicas para cualesquiera que sean las funciones G', acá tengo un pequeño error, y G que está aquí, ¿cierto? O sea, para cualquier función que esté allí, yo voy a tener solución única. Eso es perfecto. En particular, vamos a tener soluciones únicas F igual 0 y F' igual 0, que la F igual 0 es la de la I, y la F' igual 0 es la de la I estrella, ¿cierto? Cuando estas funciones de acá sean 0. Esto, repito, es cuando nuestro determinante es distinto de 0.
Por otro lado, ya nos preguntamos, bueno, ¿y qué sucede cuando el determinante es igual a cero? Ahí ya la cosa cambia, ¿cierto? Cuando el determinante de una matriz ampliada es igual a cero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cuando es igual a cero, vamos a tener que vamos a tener soluciones infinitas distintas de cero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Cuando consideramos el caso homogéneo, que es cuando la G y la G' son iguales a cero, entonces vamos a tener de que tienen soluciones distintas de cero. Y las soluciones de esta ecuación que está aquí con su adjunta van a ser el mismo número de soluciones linealmente independientes. Además, nosotros decimos como, bueno, pero es que nosotros queremos saber es cuándo la ecuación de segundo tipo tiene solución, no cuando la homogénea tiene solución. Entonces podemos encontrar también una condición suficiente y necesaria para que esto pueda suceder, para tener solución. Esta condición es que para que estas soluciones tengan solución, para que estas ecuaciones tengan soluciones, es que si yo considero la ecuación normal con la G acá, ¿cierto? El caso no homogéneo. Entonces, la G que está aquí debe ser ortogonal con todas las soluciones del caso adjunto, de este problema adjunto que yo tengo acá, del adjunto homogéneo. Entonces, para que tenga soluciones es que G sea ortogonal a todas las soluciones F de la ecuación H estrella. Entonces, esto me sirve para que esta I tenga solución, ¿cierto? Preguntarán, bueno, ¿y para cuando la I estrella tenga solución? Pues es la misma, pero es su adjunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que habría que suceder? Pues lo que tiene que suceder, la condición que hay es que la G' que está aquí, que aquí es prima, la G' que está acá debe ser ortogonal con todas las soluciones del problema homogéneo de nuestra ecuación original. Entonces, cuando esto suceda, yo voy a tener de que mi ecuación I estrella también va a tener solución. Pues la que nos interesa mayor que todo, pues es esta, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ya aquí tenemos otro teorema, otro resultado para ver la solución de este problema, que ya es cuando consideramos cierto tipo particular de transformaciones, que son las transformaciones de rango finito. Estas transformaciones me llevan a que su kernel es de rango finito, que es como le llamamos, ¿cierto? Y se preguntarán, bueno, ¿y qué sucede si no es así? O sea, ¿qué pasa si no se cumple que es de rango finito? ¿Qué tal que eso sea un kernel raro, que no lo podemos representar de cierta forma, que no es combinación lineal de productos de la base o algo así, ¿cierto? Entonces, bueno, para esto vamos a tener otro teorema, que es la alternativa de Fredholm, pero ya con kernel arbitrario. Entonces, con kernel arbitrario se cumple exactamente lo mismo, si se dan cuenta. Teorema. La ecuación no homogénea tiene solución para aquellas f que son ortogonales a toda solución de la ecuación homogénea conjugada, esta que está aquí. Si se dan cuenta, esto fue lo mismo que dijimos ahorita, al final. Además, voy a tener de que la ecuación tiene solución única para cualquier g. O bien la ecuación homogénea, f, esta que está aquí, tiene solución única, que es la f igual 0, ¿cierto? Que fue lo mismo que dijimos al principio cuando el determinante no era 0, ¿cierto? Y además, pues las ecuaciones homogéneas que están aquí tienen el mismo número finito de soluciones linealmente independientes. Entonces, si se dan cuenta, ya este es por medio de otro procedimiento, otra demostración un poquito más complicada y hay que meternos con un poquito más de teoría que es un poquito más extensa. Pero si se dan cuenta, cuando tenemos un caso, es algo muy sencillo, porque simplemente nos vamos para álgebra lineal. ¿Y qué sucede en el caso que no es sencillo, donde su kernel no es de rango finito? Entonces vamos a tener de que se va a tener exactamente el mismo teorema, casi exactamente el mismo teorema, ¿cierto? Ya pues estoy ya utilizando un poquito de teoría más pesada. Entonces, listo, ese sería el último resultado que hemos obtenido para resolver este problema de la ecuación de Fredholm de segundo tipo, de segundo grado, por decirlo así. Y listo, esta es la bibliografía. Uno de los libros más importantes quizás es el de Riginagi. Si ya lo quieren leer, pues ahí está. Y el de Kolmogorov también, con Fomin.
que es de elementos y teoría del análisis funcional. Estos dos libros quizás son los más importantes que hay para poder estudiar todo esto. Y listo. Eso sería todo por esta charla. Listo, Carlos. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Carlos o pedirle más bibliografía al respecto? No, al parecer no. Nada. Ah, bueno, entonces, Una preguntita como de ok. mi parte es, bueno, normalmente cuando uno tiene como las ecuaciones diferenciales, viene como dado de problemas físicos. Como, Sí. ¿a qué problemas físicos se le podría asociar esto o es más una rama matemática? Todo esto de, si uno se pone como a estudiar mejor todas estas cosas, o toda la matemática, por decirlo así, casi todo esto viene de lo que pasó cuando intentaron solucionar problemas físicos. Es decir, primero se quiso solucionar un problema físico y ya luego fue que con el tiempo los matemáticos dijeron como no, pero esto se puede generalizar un poco más. Quizás así fue un poco lo que sucedió con estos problemas. Si se dan cuenta, yo les había comentado de que esto, pues, estamos solucionando la ecuación integral, ¿cierto? Pero este teorema de Hilbert-Schmidt, yo les comentaba de que esto servía para cualquier operador. Esto fue porque los matemáticos quizás primero quisieron solucionar este problema integral, ver qué es lo que pasaba con él, y ya luego dijeron como, hey, pero es que esto se puede generalizar un poco más. Entonces, con esto de los problemas físicos también fue muy parecido. Nosotros tenemos que una de las motivaciones para estudiar esto, pues puede ser la propia transformada de Fourier o la transformada de Laplace, que si se dan cuenta, dentro de ese signo integral está como una función incógnita, ¿cierto? Entonces, también hay una aplicación muy fuerte en dinámica de fluidos, que quiero ponerla como motivación, pero es bastante pesada, pero tiene una aplicación en dinámica, también en mecánica cuántica, que los físicos trabajan mucho con operadores cuando trabajan sobre cuántica. Entonces sí, tiene muchísimas aplicaciones en todas estas ramas. Eso responde a tu pregunta, Sí, Johan. sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, bueno, ¿alguien más? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra duda? Eh, no, al parecer no. Al parecer no. Sí, aquí estoy Ok, revisando el chat. Vale, pues les recuerdo a todos los interesados que quieran dar una charla o que quieran revisar las charlas anteriores, les voy a dejar las redes sociales en, en, en el chat de la reunión. Ahí pueden verlo. Igual, pues la charla va a estar subida en el canal de YouTube por si la quieren revisar de nuevo. Eh, pues bueno, creo que eso es todo por hoy. Eh, vale, Muchas gracias a Carlos por su vale. presentación. Muchísimas gracias Eh, Esperar por a que todo se solucione en la universidad. sí, sí, esperemos, esperemos. Pero listo, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y cualquier pregunta que tengan, pues me escriben por interno o en mi correo para colaborar. Si nos puedes regalar tu correo o esto como para que la gente se pueda Vale, contactar contigo por si tiene. ya les escribo mi correo. Dale. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, ya me escriben ahí directamente y yo les respondo. Listo, perfecto. Vale, muchísimas Entonces, no gracias. siento más. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en una siguiente reunión. Vale, hasta luego. Dale, hasta Gracias. luego.